Bueno, desde hace algún tiempo he estado hablando acerca de que este es el año de crecer, ¿verdad? Ya los tengo. Este pastor solo de crecer ha hablado ahora, podrá decir usted. Pero es necesario que nosotros veamos que nuestra vida es de crecimiento, ¿verdad? Cuando te cambias de trabajo, por ejemplo, te cambias de trabajo porque querés, ¿ve? ¿Qué querés? I need more money, dice usted. Necesito más plata para poder avanzar en algunas otras cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, el crecer implica que nosotros hagamos cambios. Los cambios muchas veces nos incomodan. Muchos de nosotros entramos a una vida de cambio cuando hacemos un cambio de país. Ay, Señor amado, eso cómo es de complicado, ¿verdad? Hay un shock en nuestra vida, un shock de cultura en donde debemos de adaptarnos, conocemos a otras personas. Las personas que conocemos hablan español, pero diferente. Dicen cosas que uno dice, de verdad, ¿y qué dijo? Nos cuesta adaptarnos, ¿verdad? Algunos no son muy adaptables. Algunos en el momento dicen, vámonos de aquí porque a mí no me gusta esto. Pero esto te trae crecimiento. Los cambios te van a producir crecimiento. Y basado en el crecimiento del cual hemos venido hablando, el crecimiento es notable en el comportamiento de todas las personas. ¿Por qué? Porque eso denota cómo nosotros pensamos. Nuestro comportamiento da a conocer también de cómo nosotros nos hemos adaptado a la vida, nos hemos adaptado al país, nos hemos adaptado a la universidad, nos hemos adaptado al nuevo trabajo y a las exigencias que ese mismo trabajo nos pide. Entonces, el crecimiento nos lleva a que de alguna manera nosotros vayamos avanzando. Ahora, del crecimiento del que yo quiero hoy hablarle a usted es del crecimiento espiritual. Porque mire, nosotros todos crecemos en las áreas, por ejemplo, si es de educación, usted busca educarse, ¿no es cierto? Si usted quiere crecer, por ejemplo, en su familia, usted dice, ahora somos 2, pero debemos de ser 5, ¿verdad? O vamos a ser 4. Usted se pone a crear y a tener hijos y usted está creciendo, ¿verdad? Entonces usted está en una vida que continuamente, sin usted darse cuenta, usted va creciendo. De hecho, en la empresa donde usted trabaja, también le ayudan a crecer. Aquí se va a enojar usted, pero está bien que se enoje. De repente se incomoda y usted aprende a crecer. Le suben 25 centavos en el año. Y dice el patrono, el empleador, dice, le voy a dar 25 centavos porque cómo trabaja de bien. Y usted dice, este es un ingrato, este millonario más agarrado que una abuela en moto. Y usted está ahí y cumple y hace sus 12 horas y usted, ay, me regalan otros 25 centavos, dice usted. Y está contento, ¿verdad? Enójese, hermano. Emprenda, haga algo para usted, luche, crezca, no se quede ahí con la maquinita. Siga usted agarrando conocimientos y crezca. Pero el conocimiento, insisto, del cual le quiero hablar, es el crecimiento que nos lleva a una estatura, a la estatura del varón perfecto, un crecimiento espiritual, al cual todos nosotros hemos sido llamados para eso. Entonces, en la escritura nosotros tenemos, permítame,
Aquí está. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer, crecer. Pero en estos versículos iniciales, en el primer versículo menciona los ministerios que ayudan a crecer a la iglesia. Hay una manera de cómo debemos de crecer. Y hay ministerios que ayudan a crecer a la iglesia. Entre esos menciona apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cada uno de estos ministerios forman parte de el ejemplo que la iglesia tiene que seguir. Amén. El ejemplo que la iglesia debe de tomar mientras está creciendo. Por ejemplo, usted hace cosas que su papá le enseñó, ¿sí o no? Usted hace o ha adaptado cosas que su mamá le enseñó. Entonces, al tener este ejemplo de estos ministerios, nosotros podemos crecer. Uno de los trabajos pastorales es cuidar a la iglesia con la palabra de Dios. En otro contexto, la Biblia habla de que nosotros los pastores, que la palabra de Dios viene siendo como un atavío, como una ropa que viste a la novia. Nosotros los pastores le estamos quitando a la novia, ¿verdad? Bien peinadita. Le hacemos ahí arreglo, obviamente es con la escritura, la palabra de Dios. La estamos preparando para la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces es una preparación, pero es una preparación constante. El crecimiento espiritual debe de ser uno de nuestros intereses del día a día. Es algo continuo en nuestra vida. No es que, fíjese que hoy fui a la iglesia a darle gracias y después usted regresa de vez en cuando, ¿verdad? Discúlpeme si le pasó a usted, ¿verdad? Discúlpeme, pero tengo que decírselo, ¿verdad? Con cariñito. Venga más seguido, hombre. Porque eso le va a ayudar a usted a crecer. Eso le va a ayudar a usted a crecer en su conocimiento para que usted avance. Entonces es bien importante lo que la Biblia dice. La Biblia dice que estos cuidados perfeccionan a la iglesia. Perfeccionan. Y algo debemos de tener, el cuidado es, si usted pone su ojo o su enfoque en una novia, ¿cómo se viste una novia el día de su boda, por ejemplo? ¿Cómo va esa novia? Que ni la mire el novio, porque está prohibido que la mire, ¿verdad? Y se arregla, se pone un peinado que, Dios mío, se tardan como 3 horas arreglándole solo el pelo. El maquillaje, no se diga, no le queda bien el maquillaje. Se lo vuelven a quitar y le ponen otro maquillaje. Es que fíjese que quedé muy rosadita. Entonces le quitan las chapas de manzana que le quedaron ahí y la vuelven a arreglar. Pues de esa misma manera es el pastor cuidando a la iglesia y un día presentarla a Cristo Jesús.
¿Cuántos dicen amén? Ahorita espérense. Entonces, cuando usted anda medio así, descarriado, usted tiene que aceptar la reprensión. Estas son ovejas fieles que siempre dicen amén. Pero es que no nos gusta, hombre. Cuando nos jalan las orejas no nos gusta. Nos resistimos. No hacemos caso a la voz. Y no me estoy poniendo yo, porque cuando yo voy a hacer algo, tengo que usar la palabra. Yo uso la palabra para predicar. El cambio y el crecimiento para su vida viene por causa de la palabra de Dios. Así es como usted crece. Así es como usted se fortalece. Lo que usted necesita para su crecimiento espiritual es la palabra de Dios. ¿Y qué hago entonces, pastor? Podría usted preguntar. Entonces usted debe de conocer la palabra de Dios. Este es un dicho de algunos ya. Porque a veces se dice, es que él conoce la palabra, pero no asiste a la iglesia. Entonces no la conoce. No la conoce. Porque el que tiene conocimiento tiene conciencia. Está aquí la iglesia, sí. El que tiene conocimiento podemos ajustar Romanos capítulo 12, en donde dice que nuestra adoración, nuestro culto racional, o sea, uno entiende lo que está haciendo. Está aquí la iglesia, sí. O sea, si uno dice, yo voy a la iglesia, levanto mis manos, adoro al Señor, alzo mi voz mientras estoy adorando a Dios, porque yo sé lo que estoy haciendo. Tengo el conocimiento de a quién adoro. Está aquí en la iglesia, sí. Entonces, mire pues, la palabra es necesaria tenerla siempre para el crecimiento espiritual de usted. Le voy a poner otro ejemplo. Yo no puedo desarmar, sí puedo desarmar un motor. Yo puedo desbaratar un carro, le quito piezas y me dicen, quite ese motor de ahí, yo lo quito, yo le hago ahora que después que me digan, ahora ármelo. Ahora sí, digo yo, ahora tengo un problema. ¿Por qué? Porque no sé. ¿Cómo? No sé. ¿Y no usted lo desarmó? Sí, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros debemos de tener conocimiento en la Escritura y el conocimiento nos hace crecer. Entonces, mis amados hermanos, quizás voy a ser un poco repetitivo en algunas cosas, pero es necesario que nosotros escudriñemos más la Escritura, que meditemos en la Escritura. Fíjese que la palabra de Dios dice en el versículo 2, Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros sabemos lo que Dios tiene para nosotros? Renovando nuestra mente. Mientras yo hacía esta predicación, el Señor insistía en algo mientras yo escribía. En mi mente había una frase y también una imagen que era parálisis, paralizados. Y yo analizaba y decía yo, pero ¿la iglesia será ese el estado de la iglesia en sí? Y tal vez no puede ser de todos, porque nosotros todos crecemos, ¿verdad? La iglesia es así.
Hay algunos que son más grandes y no me refiero a edad, sino que hay algunos que son, usemos esta palabra, bueno, no, mejor no usemos esa. Usemos de que hay algunos que van más adelantes que otros, ¿verdad? Y hay algunos que nos han avanzado, otros venimos en medio, otros estamos empezando y venimos en la cola o venimos atrás, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando, caminando, pero siempre seguimos siendo la misma, o sea, la misma iglesia, perteneciendo al mismo cuerpo de Cristo, pero todos nosotros debemos de ayudarnos en ese crecimiento. Yo decía en la oración que cualquiera que se pare a sentirse más que otra persona está cometiendo un error. Porque lo que Dios espera de una persona que es madura es que ayude a los demás a que ellos puedan soportar las pruebas, a que ellos puedan ser en ese momento restaurados por usted, que es más maduro, y que ellos avancen en su vida cristiana, porque hay cristianos maduros. Pero cuando no hay crecimiento, cuando no hay madurez, lo que puede pasar es lo contrario sería decrecer. Lo contrario sería disminuir. En sinónimo, lo contrario es nos vamos haciendo menos. Y es que la palabra de Dios nos muestra cómo la iglesia debe de funcionar. ¿Está aquí la iglesia? La misma escritura nos dice que nosotros debemos de crecer, pero que debemos de crecer juntos. Si hay personas que les cuesta, qué bueno, porque el crecimiento se prueba y la madurez se prueba a través de la práctica. Escúcheme bien porque esto es para usted. Aunque no voy a decir amén y me esté viendo todo serio, esto es para usted. Si usted dice que es una persona madura, usted debe de tener frutos. Usted por lo menos tiene que tener alguien a quien usted le esté predicando. Vení, papá. Usted tiene que tener a alguien a quien usted llevar. Usted tiene que tener a alguien a quien usted se eche en el brazo y diga, ahora vamos a caminar juntos. Yo no te dejo. Yo te voy a soportar. Yo te voy a llevar conmigo. Voy a orar por ti. Tú puedes contar conmigo. Yo soy tu amigo. Yo soy tu hermano en Cristo. Conmigo vas a estar bien y le voy a decir al pastor que ore también por ti. Está aquí la iglesia. Pero si mi hermano está cometiendo un pecado y yo no lo levanto a mi hermano, aunque está medio pesado, lo miran flaco, pero estos huesos pesan, hermanos. Nosotros debemos de levantar y ayudar a restaurar a nuestros hermanos. Amén. En eso se vela, en eso se dará cuenta que nosotros somos maduros. Una iglesia inmadura, gracias papi. Una iglesia inmadura es una iglesia que vota a las personas y que no los levanta y que no los restaura. Eso es incorrecto hacerlo. ¿De qué bando somos? ¿O somos de lo que el apóstol Pablo dice en su palabra? Si nos vamos a edificar o nos vamos a echar fuera nosotros mismos por no tener la madurez de que las personas todas necesitamos ser restauradas. El pecado, yo me recuerdo en 1990, porque eso era algo viejo en el cristianismo, donde las hermanas hacían bromas sarcásticas de que porque las hermanas llevaban las uñas pintadas o porque
En algún momento se escuchó que el hermano que predicaba en algún momento decía, ¿y las mujeres por qué usan pantalón? Hasta que una un día le dijo, ¿y por qué usted no se pone uno de mujer para ver cómo le queda? Le dijo. Hemos sido con estas características que se hace pensar a las personas que por cómo vestimos somos cristianos, que porque cómo nos pintamos somos cristianos. Esos son cuentos que no funcionan. El verdadero cristiano es el que ayuda a restaurar a los demás. No todos dicen amén, pero de todos modos así es. Y eso no va a cambiar. Si usted dice que es un verdadero cristiano, usted va a tener aflicciones. Es más, si las aflicciones de tu hermano a ti no te incomodan, usted es bien individualista quizás. Usted solo piensa en usted. Usted quizás no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Está aquí la iglesia así? La madurez es importante. Y por eso es de que cuando hablamos acerca de crecimiento espiritual, debemos de reaccionar a lo que la Biblia nos está diciendo. Porque si nosotros, yo decía en estos días que hemos estado orando a Dios y nos hemos estado metiendo a Dios, que si nosotros, la iglesia, no funcionamos para abrazar al que está necesitado, al que necesita ser restaurado, al pecador, por ejemplo. Si nosotros, la iglesia, hacemos acepción de personas, no aceptamos a este, no aceptamos al otro, queremos solo de cierta clase social, eso es un error. Porque la iglesia primero es para todos. Para todo, oiga, un ratito. La iglesia del Señor es para todo aquel que desea en su corazón tener a Cristo y que desea un cambio en su vida. Para eso es la iglesia. Para el que dice, yo ya no aguanto más con esta vida de pecado. Para usted es la iglesia. Crecimiento. Yo les dije que el crecimiento nos incomoda. Y cuando hablamos de crecimiento debemos de establecer las bases del evangelio que ayudan el crecimiento de la iglesia. Yo dije el ejemplo de la pintura, pero también como estamos afuera, ¿verdad? La iglesia que está aquí, que representa a Cristo, no es así. Aquí ninguno anda viendo uñas y pantalones menos. Aquí todos andamos bien por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. No estamos pensando en esas cosas. Si realmente queremos ver la obra de Dios en las personas, recalco y digo, la palabra de Dios es primero. Segundo, el Espíritu de Dios transforma la vida de las personas, porque el Espíritu de Dios tiene el poder de revelar la verdad de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, solamente a través del poder de la palabra de Dios es que puede haber una renovación de la mente. Nosotros debemos de renovar nuestra mente, que santifica y que produzca cambios, de tal manera que la palabra cumple el objetivo de que el hombre glorifique a Dios. En la renovación de la mente. ¿Usted renueva su mente? Mire, ¿cómo se siente usted al ver la Biblia? ¿Usted se siente comprometido? ¿Usted se siente atraído? ¿Usted se siente con desinterés de no leer la Escritura? ¿Cómo se siente usted de la Escritura? No me tiene que contestar, nada más piense. ¿Cómo nos deberíamos de sentir? Es atraídos siempre por la palabra de Dios. Amén. Siempre debemos de tener, yo les digo a algunos de mis muchachos, de los miembros de la iglesia, les digo yo,
está bien tener preguntas. Yo siempre les decía, está bien tener preguntas. No te sientas no te sientas incómodo por tener preguntas. Pregunta. Si preguntar es bueno. Si estás leyendo la palabra de Dios, vas a tener preguntas. Lo opuesto es, si no estás leyendo, no hay preguntas. No hay de qué hablar, ¿verdad? No hay de qué conversar. ¿Por qué? Porque no se está leyendo la palabra. Entonces, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios renueva nuestra mente. Pero mire, lo que debemos de aprender es a sustituir las cosas. ¿Ok? Es decir, que si hay cosas en nuestra mente que no sirven, usted debería de decir, esto es prohibido pensarlo. Y ponerlo aparte. ¿Verdad? A veces nosotros decimos, es que llegue que el enemigo. Y no es el enemigo, es la mente. Es como usted piensa. No es el enemigo, es como usted procesa. Es que en tu alma tenés un rollo o un enredo que tú no has llevado esa parte a Dios, porque somos así. A Dios le queremos dar algunas cositas, como esto está, mire, bien bonito, usted lo puede tomar, te lo entrego como una ofrenda, aquí viene Señor con mi corazón. Y nos imponemos de un montón de cosas, pero no le queremos dar el paso al Señor a todo nuestro ser. No queremos hablar del tema, está aquí la iglesia, no queremos decir lo que nos está pasando internamente, porque lo que estamos haciendo en ese momento es bloquear a que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y seamos libres. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En la sustitución, no sé qué palabra usé, en la sustitución, en quitar los pensamientos, en bloquear los pensamientos que bloquean nuestro crecimiento, debemos de volver a, valga la palabra, a reaprender. Debemos de volver a aprender. Y en el aprendizaje usted tiene que repetir muchas veces. Y yo no me estoy refiriendo a que por ejemplo, yo no amaba, entonces yo me pongo, ahora yo amo, ahora yo amo, ahora yo amo. Yo no estoy hablando de esa repetición. Yo estoy hablando a que nosotros debemos ir al texto. Está aquí la iglesia. Yo estoy hablando de que nosotros debemos de leer la escritura y ver lo que la escritura dice acerca de nosotros. Está aquí la iglesia. Es decir, si la palabra de Dios dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, eso debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestras actitudes. Amén. Si no, no digas que soy cristiano. Nos echas a perder, de verdad. Y si usted, aprovecho, si usted tiene la playera que dice Betel en la iglesia, no ande haciendo payasadas en donde quiera que usted esté. Usted represente a una iglesia, mi hermano, y eso debe de ser serio para usted. Amén. Si no, devuelva la camisola digo yo, la playera. Porque si decimos que somos cristianos debemos de vivir, hombre. Que el crecimiento se nos note. ¿Qué tomó el pastor hoy? No sé, que no he tomado nada. Solo el té que la suegra, que le chuste al té, suegrita. Y si me sale bronca a mí al terminar el que voy a hacer, yo dígale a la suegra, voy a decir yo. Hoy vengo medio prendido. Y no lo preparé así. Yo estoy, a veces está llorando, hermanos. Yo estoy, ay, gracias Señor por tu palabra. Digo yo, se me caen las lágrimas. Y cuando vengo aquí, a ver qué pasa. Número 2. Número 2. ¿Qué evita el crecimiento? ¿Qué es lo que nos paraliza?
Pablo tiene una manera peculiar de hablarle a los hermanos. Pablo siempre era bien cariñoso, una persona muy espiritual, donde él hablaba con amor, ¿verdad? Y él le dice a los hermanos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 7, dice, de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablaros, porque está hablando en español, como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Ahí Pablo está enojado. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún, dice Pablo, sois, ¿qué? Carnales. ¿No han llegado ahí? Lleguen 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 7. Pues habiendo entre vosotros, ahí empieza a decir Pablo, ¿verdad? Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, dice. Contiendas, ay, 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 y disensiones. Les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos. ¿Acaso ustedes no son carnales al tener esa actitud? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y si eso según lo que cada uno conocido el Señor, yo planté, Apolos regó, pero el conocimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que dice que da el crecimiento. Aleluya. Pero mire, esta frase yo la dije antes que leyéramos, porque es bíblico, que todo hombre que es transformado siempre glorifica el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí estaba Pablo y ahí estaba Apolo. Buenos los dos, tremendos. Buenos. Tenían conocimiento de las Escrituras. Ayudaban a la iglesia, al crecimiento de la iglesia. Pero estaba un montón de gente que era inmadura. Y ellos, el apóstol Pablo, cuando él se refiere a la carne, se refiere a la que representa la maldad en la cual ellos vivían, impulsados por sus emociones a seguir en un desorden y a ser partidistas de que querían de ser aquí o que algunos eran de allá y andaban como dividiéndose. Pero en lo muy profundo del corazón, ¿verdad? Se sospecha que los hermanos tenían a Cristo, pero necesitaban inmediatamente la constancia en la palabra de Dios para que ellos crecieran. Por eso Pablo muchas veces habla así. Le habla así a Éfeso, le habla así a los Gálatas. A los Gálatas les dice, ustedes son unos insensatos. En griego eso es un insulto, pero como que lo agarren hacia uno con un bate. ¡Pah! Tome, hermano, para que le duela duro. Decirle estas características, de hablar desde esta manera, decirle eso a la iglesia, eran palabras muy duras, ¿verdad? Y no porque el evangelio tenga que ser duro, sino que lo que sucede muchas veces es de que las personas que venimos al evangelio debemos de reaprender,
Debemos de quitar lo que no sirve para ser renovados en nuestra mente. Debemos de quitar lo que no sirve y establecer la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer crecer. Obtenemos, somos maduros por la palabra de Dios. Tenemos una actitud cristiana por la palabra de Dios. Vamos a avanzar por la palabra de Dios. Pero las actitudes como las que Pablo dice, si hay celos entre ustedes, si hay contiendas, ustedes todavía son bien carnales, les dice Pablo. Ustedes todavía están en los primeros pasos de ser cristiano. Está aquí la iglesia. Vamos a la iglesia. Véngase. Y está la otra. Y todavía no. Yo no tengo tiempo, les dice. Ese no es un cristiano. Un cristiano no debe de ser invitado a la iglesia. Un cristiano tiene que asistir a la iglesia. Un cristiano dice, tengo que ir porque hoy es el culto. Culto a Dios, obviamente, ¿va? Hoy es el día. Hoy es el día del Señor. Voy a ir a sentar enfrente. ¿A qué hora se empieza la oración? Tengo que correr. Yo bendigo a mi papá siempre que me recuerdo de esto, me recuerdo de mi papá. Porque él me ayudaba a mí cuando yo era niño. Él decía, vamos a ayunar. Según yo, que a pegarme una gran forrada iba a ir a la iglesia. Como decía ayunar, yo no entendía qué era el ayuno. Ellos evitaban no comer. Yo quería comer porque yo pensaba que se iba a ir a comer a la iglesia. Entonces yo entendía, vamos a desayunar a la iglesia. Pero mi papá siempre decía, hay que ir a la iglesia, sentate enfrente. Lleva notas, lleva tu cuaderno, aprende, anotá. Mi papá me enseñó a cuidarme de las falsas doctrinas desde que era pequeño. Anotá. Así decía mi papá, ya se fue con el Señor. Anotá, decía, porque no sea que el que esté predicando te esté vacilando, me decía. Así me decía mi papá. Y así aprendí. Entonces, uno va creciendo. Entonces, un cristiano que crece, escuche bien, iglesia, un cristiano que crece, ya no lo tienen que andar jalando. Ya sabe qué tiene que hacer. Un cristiano que crece, que ya realmente es cristiano, aquí todos deberían de servir a Dios, si son nacidos de nuevo. Todos deben de estar involucrados, todos. Pero a veces nosotros pensamos, y esto es lo malo que algunos piensan, yo voy a hacer como a predicar. Ya va a ver que el pastor, cuando a mí me dé la oportunidad, va a ver y que voy a predicar como él. Quédate sentado, cabezón, todavía no has aprendido. Es más, para mí es fácil identificarte, porque yo soy cristiano de viejo ya. Y lo que es del Espíritu florece bien, avanza bien, es sometido, es humilde. Lo que es del Espíritu, no hombre, uno dice, no hombre, hay que jalarlo, ¿para qué lo vamos a dejar ahí? No, involucrémoslo, porque tiene el fruto del Espíritu en su corazón. Todos nosotros debemos de crecer en Dios, todos nosotros. Todos nosotros debemos de crecer en Dios. Si usted quiere crecer en Dios, lo que tiene que hacer es tener a Cristo en el corazón. No va a haber otra manera en que usted pueda avanzar en la vida espiritual. El budismo, la concentración,
porque querés tener paz. Jamás vas a poder tener paz. Solo hay uno que da la paz y es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.